Queridas autoridades civiles, militares, religiosas, queridos también sacerdotes del Cabildo, querido seminario, también vida consagrada y todos vosotros, laicos cristianos que participáis en estos momentos en la catedral, en este día grande de la resurrección de Cristo, donde la Iglesia parece que se vuelve loca en su liturgia y en su vida y dice: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. También a los seises que durante estos días y siempre nos han, con sus canciones y con su realidad tan hermosa, nos han ayudado en la liturgia, que siempre es la belleza que salva, que es Cristo, y cuanto más se presente esa belleza con la armonía, los cantos y todos los símbolos, realmente más descubriremos el misterio de nuestra fe. A todos de verdad os deseo unas felices Pascuas de Resurrección. Hemos visto durante todo el trido pascual el derroche de amor que ha sido Jesucristo para nosotros. Ese Jesús que instituye el sacerdocio el martes santo y que hemos celebrado, mejor dicho, la misa crismal que aquí hemos celebrado el martes santo, le hemos visto también en el cenáculo el jueves santo, derrochando amor en la Eucaristía, el sacerdocio, el amor fraterno. Le hemos visto en la cruz, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ha sido un derroche también con María, nuestra Madre, al pie de la cruz, y hemos esperado la resurrección ayer sábado santo, el gran sábado santo en silencio y soledad, esperando la resurrección con María. Y ayer fue pues el estallido con el bautismo de estos adultos que se han bautizado y que comienzan a ser cristianos en la Iglesia y que viven con gozo y alegría lo que significa la Pascua. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y hoy tenemos gran derroche de ese amor anunciado a todos nosotros, que Cristo ha resucitado y está vivo. Y ese es el sentido de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, somos los hombres y mujeres más desgraciados del mundo, porque nuestra fe hubiese terminado en la tarde del Viernes Santo, pero no habríamos dado el paso al encuentro con el Señor resucitado en la vida. Decíamos ayer en este derroche de amor que vamos a contemplar durante todos los domingos de Pascua, que Cristo resucitado nos convoca en los caminos, lo hemos visto hoy en el texto que hemos leído de Juan, nos convoca en el cenáculo, donde se encontrará resucitado con los apóstoles, también con aquellos incrédulos como Tomás, y donde también nos vamos a encontrar con el Señor es en el lago Tiberíades, es decir, en la Decápolis, es decir, en Galilea. La cosa empezó en Galilea, hemos visto en Navidades, y hoy dice Jesús en el Evangelio estos días: id a Galilea y allí me veréis. ¿Y qué es Galilea? Es la pregunta. ¿Por qué vemos a Jesús en Galilea? Nos convoca, es verdad, en el cenáculo. Nos convoca también Jesús resucitado, que sale en los caminos de las periferias, de los decepcionados, de los desilusionados. Este mundo que dice el Papa Francisco que es un hospital de campaña, donde vemos tanto sufrimiento, tanta noche oscura, y donde estamos pidiendo al Señor que pronto esto de la pandemia y todo esto que estamos viviendo sea historia, y podamos llegar a vivir con gozo y alegría incluso nuestra fe, que no solo es virtual, sino también sobre todo es presencial. Volveremos a nuestros templos, a nuestros grupos, a nuestras realidades, como estamos ya volviendo, porque nuestra fe se manifiesta en el encuentro personal y se encuentra también en el encuentro personal con cada ser humano, con cada cristiano, sobre todo con el Señor resucitado. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿y qué es Galilea? Mirad, Galilea tiene siempre tres connotaciones muy sencillas. Primero, Galilea es un lugar, pero el lugar más pobre de la tierra. Curioso. No es los judíos de Judea, que eran verdaderamente la clase más, podría decir, más alta de toda
Judea era, era como los especialistas, los más privilegiados. Galilea era donde estaba el Jordán, donde está Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, habían dicho. Galilea es una tierra realmente donde el Señor les convoca, otra vez resucitado, porque Galilea es donde empezó, donde el Señor llamó a los suyos, donde el Señor nos convoca a descansar en su corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Id a Galilea y allí me veréis. Galilea probablemente estaba repoblada por los judíos que volvieron del exilio de Babilonia. Probablemente eran pues como los últimos. Y ahí, sin embargo, es donde se encuentra uno con el resucitado. Lo que diría el Papa Francisco, las periferias, lo que diría el Papa Francisco también, los que viven en la intemperie, en la pobreza. Y ahí pasó la mayoría de su vida Jesús. Y ahí realmente es el encuentro con el Señor. También ahí va a hacerle la pregunta clave a Pedro de lo que es un cristiano. Pedro, ¿me amas? Que es la pregunta que nos hace resucitado el Señor a cada uno. Pedro tenía en su corazón una herida profunda, y es que cuando uno tiene en su vida la experiencia de pobreza, de debilidad, de pecado, de miseria, uno cree que su vida ya no le interesa a Dios y que Dios pasa de él y que Dios se ha olvidado. La pregunta allá en Galilea a Pedro, en aquel amanecer que veremos a lo largo de esta Pascua, es: Pedro, ¿me amas? Y nosotros en la Galilea tenemos que decirle al Señor: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Galilea también es la iglesia, donde nos podemos encontrar con Cristo, en la iglesia, en medio incluso de sus incoherencias y de sus pecados. Esta fue la gran afirmación que hace, por ejemplo, el gran documento que podíamos llamar de Aparecida en Brasil, y que parece ser que los que trabajaron más fue el Papa Benedicto XVI y el cardenal entonces de Buenos Aires, Bergoglio, hoy el Papa Francisco. ¿Y qué dice Aparecida? Que es lo mismo que Galilea en la iglesia. Pues dice que la clave de un cristiano es encontrarse con Cristo resucitado, la Pascua, y que ese encuentro con Cristo se realiza en la iglesia, curiosamente, con sus pecados, con su miseria. No podemos ser cristianos sin la iglesia. Y ahí se encuentra con Cristo resucitado. Y dentro de la iglesia, ¿dónde se encuentra? En la Eucaristía, en el perdón de los pecados, en los sacramentos, en la palabra de Dios, en la vida fraternal. ¿Y cuándo más se encuentra uno con Cristo? Y va a decir Aparecida, también en los pobres y en los que sufren. Y aquí está explicado todo lo que sería la Galilea visto desde la iglesia. La iglesia es el ámbito donde uno se encuentra con Cristo resucitado, a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras miserias. Siempre recuerdo aquella conversación que tenía Lutero con un gran teólogo, Erasmo de Rotterdam, que era del tiempo de Ignacio de Loyola. No era tan santo como San Ignacio de Loyola, pero era un buen teólogo, humanista. Y Lutero a toda costa quería que dejase la Iglesia católica, porque estaba llena de pecados y de miserias, ¿no? No sabía que él también con sus pecados había hecho que la Iglesia también, por supuesto, fuese más pecadora, fuese pecadora igual que nosotros. La Iglesia, pues es lo que somos cada uno de nosotros por el bautismo, porque todos somos Iglesia. Y es curioso porque le decía Erasmo de Rotterdam algo precioso a Lutero: no voy a dejar nunca la Iglesia católica, porque me encuentro con el resucitado, como estoy diciendo yo. Pero decía dos cosas preciosas. La primera, no la dejo porque me ha aceptado a mí, que soy pecador. Gracias que la Iglesia es de puertas abiertas y nos acepta a todos, a vosotros y a mí, que somos pecadores y que dejamos mucho que desear. Y segundo, porque siempre tengo la esperanza de que cambie mejor, le decía Erasmo de Rotterdam. Siempre creo que esta Iglesia puede mejorar con mi santidad, con mi entrega, con mi vida. Y termino, tercero. ¿Cuál sería la Galilea?
La Galilea de los pobres, la Galilea de los gentiles, la Galilea de los que habían venido ahí formando en ese lugar, por cierto, precioso. Si alguna vez vais a Tierra Santa, no os perdáis una travesía en el lago Tiberíades, o un rezar en el desierto, o un estar en Nazaret orando una mañana, o tantos y tantos lugares como es allí tan precioso. Pues la Galilea de los gentiles, la Galilea que es la Iglesia, y termino, la Galilea que es nuestro corazón. Galilea es nuestro corazón, donde el Señor quiere también ahí sanar las heridas de nuestra vida. ¿Quién no está herido? ¿Quién no tiene en su corazón cantidad de aspectos que son Galileas, donde tiene que llegar el resucitado para tocarlo con su mano y con su vida, y hacer que nuestro corazón resucite? Si morimos con Él, viviremos con Él. Galilea es el corazón humano, herido por tantas cosas. ¿Acaso no lo repetía al principio yo de la Cuaresma, citando en ese Cristo que teníamos aquí, el Cristo de la Vega, que con su mano nos indicaba el camino hacia el servicio de los más necesitados? Y yo comentaba ese texto famoso de un poeta muy conocido: vengo con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas vengo. Pues ese es el corazón humano. Esa es la Galilea, que tiene 3 heridas siempre: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Fijaros si esto es actual hoy, nosotros que vivimos en tantos dramatismos, en tantas dificultades, y que saldremos si Dios quiere, porque la Iglesia tiene que ser un ámbito de esperanza siempre. Saldremos sin lugar a dudas, pero las heridas del amor, de la muerte y de la vida, solo, como dice Santa Teresa de Jesús, las puede curar aquel que las permitió, aquel que con su sencillez, con su vida y su presencia, es el Redentor del hombre, el que nos ha salvado, el que nos ha comprado con su sangre, y el que nos dice una y otra vez: id a Galilea y me veréis. La Galilea de los gentiles y de los pobres, la Galilea que es la Iglesia también, con sus pecados y sus incoherencias, y también nuestro corazón humano, también con sus pecados y son incoherencias, pero que cuando lo vivimos con humildad se convierte en un ámbito de encuentro.